Feliz y bendecido viernes. Le damos gracias al Señor por entregarnos una vez más estas enseñanzas y hoy está en la pastora Yadira, es quien nos bendice con la palabra de hoy, a quien le doy el pase. Hola, buenos días. Dios te bendiga, mi amor. Dios te guarde y Dios bendiga a todos los que están allí. Y que el Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nos dé entendimiento y abra nuestro corazón, como dicen las Escrituras en el libro de los Hechos 16:14, que el mismo Dios le abrió el corazón de esta mujer llamada Lidia, la vendedora de púrpura, para que ella pudiera entender la palabra que el apóstol Pablo estaba enviando en ese momento. Palabra de bendición, palabra de liberación, en donde le estaba mostrando el evangelio del reino. Y como dice Yulmari, ¿verdad? La alabanza siempre va, o mayormente va relacionada con lo que el Señor, el mensaje o la palabra que Dios trae para nuestras vidas en esta mañana. Y habla de este cansancio emocional, espiritual, este cansancio físico. Habla también de este agotamiento en el que, como dice la alabanza, pues cansado. Y algo que me llamó mucho la atención en la letra de esta alabanza era de que su armadura estaba desgastada. Imagínense las luchas, las peleas, eh, las veces que tiene que enfrentar batallas. Nosotros, pues, que somos militantes, como dice la Biblia, ¿verdad? Somos obreros, pero también somos siervos y somos militantes en el Señor, en donde tenemos unas luchas diarias que tenemos que pelear, tenemos aflicciones en el que tenemos nosotros que muchas veces presenciar o vivir estas aflicciones, esta, estas frustraciones. Muchas veces pues hemos pasado por procesos en donde decimos que ya no podemos más, aunque entendemos el llamado, aunque entendemos que Dios tiene un llamado para cada uno de nosotros y que el Señor, en el nombre de Jesús, nos escogió para este tiempo, para cumplir el propósito de Él acá en la tierra, pero pasamos por situaciones, por procesos fuertes, por frustración, por luto, por lloro, por diferentes situaciones en nuestras vidas, y que llega un momento en el que muchas veces queremos desistir. Llega un momento en el que muchos queremos abandonar el cargo, abandonar la posición, abandonar el liderazgo, el llamado, porque nos frustramos, porque no nos está saliendo como nosotros queremos, porque hacemos un llamado y no nos atienden al llamado que hacemos cuando somos líderes, cuando somos personas que Dios nos ha posicionado y nos ha entregado un equipo para trabajar, y que este equipo no avanza, que este equipo no reacciona, y muchas veces nos sentimos frustrados. Muchas veces queremos abandonar y nos vamos delante de Dios a presentar nuestra queja, y queremos abandonar porque decimos: he desgastado, me he desmayado, he tenido aflicciones, me siento solo, me siento abandonado, me siento triste. El apóstol Pablo, en 2 de Timoteo 4:16, él estuvo en con las personas y ayudó a tanta gente, y presentó a Jesús en muchas vidas, liberó a tanta gente, sanó a través del poder del Espíritu Santo. Más en 2 de Timoteo 4:16, él se sentía solo. Dice: en mi primera defensa, cuando él le escribe a Timoteo, le dice: en mi primera defensa nadie me ayudó, todos me abandonaron. Pero dice la Biblia: pero el Señor estuvo conmigo. Y es lo que el Señor quiere recordarte en este tiempo quizás de aflicción, de angustia, en donde te sientes frustrado porque este, tienes estrategia, tienes la habilidad, tienes capacidad, tienes un plan para ejercer la obra del Señor, pero te sientes frustrado porque nadie atiende al llamado, porque nadie entiende lo que tú quieres plasmarle, o la idea que tú quieres plasmarle, o simplemente porque quizás estabas esperando ayuda de alguien y no está. Quizás estabas esperando que alguien estuviese allí contigo en el proceso, en la dificultad, pero no está. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, viene y le dice esas palabras.
En mi primera defensa, cuando estuve delante del concilio, cuando tenía que defenderme porque se me levantaron los judíos, las autoridades, los sacerdotes, por predicar el evangelio, por decir que Jesús había resucitado. Mucho en mi defensa, nadie estuvo. Aquellos que yo caminé con ellos, que los ayudé, que los levanté, aquellos que le di la mano en momentos de desesperación, que le di una palabra, en un momento en el que estaban atados, Dios me usó para liberarlos. Pues cuando yo estuve así, cuando estuve en una situación fuerte, una situación crítica, cuando necesitaba a alguien, una llamada, un mensaje de texto, un chat, nadie estuvo. El apóstol Pablo dijo, nadie estuvo, pero tengo que decirte algo, Timoteo. Dios estuvo allí. El Señor, a quien yo soy, a quien le sirvo, estuvo conmigo. Y para Pablo fue como que gratificante, para Pablo fue tan especial que aquel Dios en el cual él estaba sirviendo, aquel Dios que lo mandó, que lo llamó en un momento determinado cuando iba camino a Damasco, ese Dios no lo abandonó. Y es quiero decirte que quizás te estás sintiendo en ese momento de frustración, en ese momento de tristeza, de angustia, de lloro, en ese momento en donde ya no puedes más. Déjame decirte que Dios está allí contigo. Y quiero que me acompañe al libro de Isaías, capítulo 49, donde vamos a pasar en nuestra enseñanza. Isaías, capítulo 49, en donde el profeta Isaías, aunque estaba hablando de una profecía para el pueblo de Israel, él se adjunta a esta profecía para darle a conocer al pueblo el llamado que tenía el Señor con él, el propósito, la asignación, la posición que Dios le había entregado, pero también él expresa cómo se sentía. Quiero que me acompañe allí al capítulo 49 desde el versículo 1 de Isaías. La Biblia dice, oídme costa y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Fíjense que estos primeros versículos del capítulo 49, el versículo 1 y el versículo 2 del capítulo 49 de Isaías, este profeta describe primeramente el llamado que el Señor le tenía a él antes de ser formado en el vientre de su madre. Recordando también lo que dice las escrituras en el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 5, antes que te formaras en el vientre de tu madre yo te conocí y antes que nacieras yo te llamé, te posicioné como profeta a las naciones o te llamé como profeta a las naciones. Esto también estaba diciendo Isaías, hoy me consta y escucha pueblos lejanos, Jehová me llamó. Primero hay un llamamiento y me llama la atención porque dice, ¿desde cuándo lo llamó? Desde el vientre, desde las entrañas de su madre. O sea que desde antes que usted naciera, ya el llamado santo de Dios, el llamamiento santo, ya Dios lo tenía asignado, ya Dios lo había escogido a usted para cumplir una asignación. Isaías viene y dice, él me llamó desde el vientre de mi madre, de las entrañas, y me puso nombre. Tuvo mi nombre en memoria. Dios se acordó de Isaías. Dios se acuerda de ti. En el momento en el que tú estás viviendo ahorita, que quizás estás mirando alrededor y te encuentras solo y te encuentras sola y estás viviendo en un proceso, Dios se acuerda de tu nombre. Y el mismo Dios te llama por tu nombre. Y dice la Biblia en el versículo 2, y puso mi boca como espada aguda. ¿Sabes? Esto tiene que ver con los dones, con los talentos, con las habilidades, con lo que el Señor te otorga. ¿Qué es lo que Dios te otorga? Lo que Dios te ha capacitado para que tú puedas cumplir con el llamado, con la asignación o con el propósito en el cual Dios te llamó. Recordando que hay un propósito y es el de Dios. Es el que usted y yo hemos sido llamados. Tenemos una relación usted y yo para cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Y esto tiene que ver con la salvación.
de las personas a través de Cristo Jesús, y para eso nosotros tenemos que extender el reino y el mensaje de la salvación. Dice la Biblia, y puso mi boca como espada aguda, recordando lo que dice la escritura en Efesios 6:17, cuando habla, después que dice del yelmo de la salvación, después que habla del escudo de la fe, y habla del cinto de la verdad, también habla de una espada. Y dice, y esta espada es la palabra de Dios. Recordando que el mismo Señor es el que pone en nuestra boca su palabra. Isaías lo recuerda y dice, y puso mi boca como espada aguda, pero también habla de, me cubrió con la sombra de su manto. ¿Sabe? Una de las, de lo que el Señor otorga cuando nos llama es protección. Él nos cubre, Él nos guarda, así como cuida la gallina a sus pollitos, el Señor nos cubre. La Biblia dice, me cubrió con la sombra de su mano. Él me cubre con la sombra de su mano. Él nos está guardando. Por eso es que el mismo Dios le habla a Josué y dice, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. ¿Saben por qué? Porque Dios le había prometido a Moisés, yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Yo voy a estar contigo, yo te voy a cuidar. Por eso es que el mismo David en el Salmo 3, cuando le dijo al Señor, ¿sabes qué? Se han multiplicado mis enemigos. Muchos son los que se enojan contra mí. Muchos son los que dicen que para mí no hay salvación. Pero tú, Jehová, eres mi escudo. Y cuando David estaba expresando esas palabras al Señor, le estaba diciendo, aunque se me levanten mucho, aunque los enemigos se me multipliquen todos los días, aunque me persiga mi propia familia, tú eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria, tú levantas mi cabeza, ¿sabes? David sabía que la salvación lo que él estaba viviendo dependía era de Dios. Se le había levantado su hijo. Dice las escrituras, si usted lee el Salmo 3, dice el salmo que escribió David cuando huía de Absalón. Él no estaba viviendo un proceso fácil. David estaba viviendo un proceso difícil en su vida, pero él pudo entender que a pesar de que se le había multiplicado sus enemigos y a pesar de que le dolía lo que estaba viviendo, porque es que dicen las escrituras en el libro de los Salmos, capítulo 55, en el versículo 12, porque no se me levantó un enemigo, yo lo hubiera soportado. Se me levantó un amigo, tú que ibas conmigo, mi hermano, tú que ibas conmigo a la casa del Señor. ¿Saben? Se te va a levantar mucha gente que tú amas. Mucha gente que tú amas se te va a levantar quizás para afligirte, para frustrarte, pero Dios es escudo alrededor de ti. Él es tu gloria y Él es quien levanta tu cabeza. El profeta Isaías dijo, tú con tus manos me estás protegiendo. Me llamaste, colocaste la palabra en mi boca. Tu mano me cubre y me has puesto como saeta bruñida y me guardaste en tu aljaba. Cuando él está hablando de esto, está hablando de posición. Me has puesto como un arma poderosa, me has dado una posición en un lugar, en tu aljaba, en un lugar especial para ti, Señor. Me has colocado allí y me has dicho, mi siervo eres tú. Mi siervo eres tú y en ti me gloriaré. ¿Sabes lo que estaba diciendo el Señor a Isaías? ¿Sabes que en ti será vista mi gloria? Me voy a glorificar. Me voy a glorificar en ti. Te he dado un lugar especial, te he puesto en un lugar especial, te he puesto como saeta, te guardo en mi alcaba, te cuido con mi mano, yo te protejo, yo te llamé desde antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Yo te llamé a ti, te llamé con un propósito para que lo cumplieras acá en la tierra. Más el versículo 4 me llama la atención porque el profeta Isaías, después que habla de las promesas de Dios, del llamamiento del Señor, de cómo Dios lo guarda, de cómo Dios le dice, me voy a glorificar en ti, comienza con un pero. Este versículo comienza con un pero y le dice, pero yo dije, por demás he trabajado en vano.
y sin provecho he consumido mi fuerza. ¿Sabe? El profeta Isaías estaba viviendo una etapa de frustración, una etapa en la que se sentía que ya no podía más, que ya no tenía fuerza y decía, bueno, pero es que en vano he trabajado. Yo como que en vano he trabajado, dice, porque por demás en vano he trabajado y sin provecho he consumido mi fuerza. Cuando nosotros pues comenzamos a tener en nuestra balanza y pesamos lo que queremos recibir o queremos que nos den las personas a nuestro alrededor, nos vamos a sentir frustrados, nos vamos a sentir cansados, nos vamos a sentir, bueno, que yo quería que esta persona estuviera conmigo, que esta persona fuese eficiente para cumplir el trabajo asignado del Señor, para que me ayude en la obra de Dios y ahora pues los tengo que dejar atrás, ahora lo tengo que cargar, ahora el mensaje no lo está recibiendo, no quieren dar el mensaje. Isaías se sentía frustrado. Isaías decía, yo como que en vano he trabajado, conozco y recuerdo las promesas, ¿sabe? Él estaba diciendo en el capítulo 49, yo entiendo las promesas, yo entiendo que él me fue el que me llamó, yo entiendo que él fue el que puso la palabra en mi boca, entiendo que él fue el que me dio el mensaje. ¿Sabe qué me llama mucho la atención, amados? Es que cuando Dios llama a Moisés, viene Dios y le dice, levántate Moisés, recuerden que se le presentó en la zarza, yo soy Jehová, y se le presentó, yo soy el que soy, ve a dar un mensaje al faraón y dile al faraón que deje salir a mi pueblo para que me haga una fiesta en el desierto. Y cuando tú vayas, Moisés, permítanme parafrasearle lo que Dios le estaba diciendo a Moisés, cuando tú vayas a cumplir el mandato que yo te estoy dando, para que tú le digas el mensaje al faraón y le digas al faraón, dice Dios, dice Jehová, el gran yo soy, que deje salir a su pueblo para que le haga fiesta en el desierto, yo le voy a endurecer el corazón a Faraón. Y saben que me llama la atención, es que Moisés en ningún momento dijo, ¿cómo es esto? Que me estás mandando a cumplir una asignación, pero el quien me va a hacer que no me escuche eres tú. Tú eres el que le vas a endurecer el corazón a Faraón y Faraón no me va a escuchar. Pero viene Dios y le dice, porque es que por tus palabras no voy a hacer que el faraón libere al pueblo, sino con mi brazo fuerte. Tú cumples el llamado, tú cumples la asignación. Así no te hagan caso, tú tienes que cumplir el llamado. Así te frustre. La Biblia dice en el libro de Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Jesús le estaba diciendo, ¿sabes qué? En el mundo va a haber aflicción, en el mundo va a haber frustración, en el mundo te vas a cansar, vas a sentir que ya no puedes más. Tú te vas a sentir que vas a desmayar del dolor, de la frustración, de la soledad, de este intento de que quieres que el equipo avance, que la gente avance y que ya no puedes, ya se te acabaron las estrategias. Ya sientes que vas a desmayar de todo eso. ¿Sabe? El apóstol Pablo en segunda de Corintios, en el capítulo 4, el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, por tanto no desmayamos antes, aunque en este cuerpo, dice, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando. El apóstol Pablo sabía que su cuerpo se estaba desgastando. Pero él dice, pero no podemos desmayar. Él nos está dando un consejo, por tanto, no desmayen. Sé que están frustrados, sé que su cuerpo exterior está cansado, se está desgastando, pero el interior, dice, no obstante, se renueva de día en día. Y quizás usted está diciendo, pero es que como que el apóstol Pablo desconoce lo que yo estoy viviendo, como el apóstol Pablo desconoce las tormentas, las dificultades, el proceso que yo estoy viviendo, me siento frustrado, me siento solo, me siento sola porque Dios me ha entregado un equipo y el equipo no quiere avanzar. Dios, y me siento en una gran tribulación. Y dice la Biblia en el mismo capítulo, en el capítulo 4, en el versículo 17, el apóstol Pablo dice, porque esta leve tribulación, ¿sabe? El apóstol Pablo estaba diciendo, no desmayes, yo sé lo que estás viviendo, yo sé por lo que tú estás pasando, yo sé lo que es una soledad, yo sé lo que es que te abandonen, que no te entiendan, eso lo sé,
pero no puedes desmayar. Dios te llamó para una asignación, que estás cansado, que estás frustrado, que te estás desgastando, que estás viendo que ya no tienes fuerza, que estás desgastando tu vida, tu tiempo, pues con gente que no te entiende, con gente que no te sigue, con gente que no sabe cómo caminar contigo, gente que no lleva tu ritmo, que no lleva tu paso, que no tiene la revelación, gente que lo que te trae es problema, tribulación. El apóstol Pablo está diciendo, pero esta leve tribulación es momentánea, pero va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, dijo el apóstol Pablo, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo está diciendo, no desmayes. Entiendo lo cansado que estás. Entiendo lo frustrado que te encuentras. En donde quieres que todos estén en el momento que le hagas un llamado y no puedes estar. No desmayes. Muchas veces el apóstol Pablo se sintió así. Por eso que él dijo, este cuerpo exterior se está desgastando. Muchos en la Biblia, hombres y mujeres en la Biblia se sintieron así, frustrados, de tal manera que desearon morir. En Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 4, había un hombre llamado Elías que fue usado grandemente por el Señor. Y Elías deseó morirse. Elías dijo, ¿para qué vivir? O sea, quiero morirme. ¿Sabe? Estaba solo. La Biblia dice que había dejado a su criado en un lugar seguro y empezó a caminar solo. Y lo que se consigue es con un enebro, se mete allí. Usted conoce la historia de Elías. Se mete allí frustrado. Frustrado, ¿y saben por qué? Porque ya Elías había reunido el pueblo en Primera de Reyes capítulo 18. Después que dice en el versículo 30 que Elías estaba ordenando el altar de Dios que estaba arruinado, Elías llamó al pueblo para decirles, ustedes están cavilando en dos pensamientos. Ya, Elías llamó al pueblo para decirles, bueno, si ustedes quieren a Baal, váyanse en pos de Baal, pero aquí está un Dios verdadero y si Dios es el Dios verdadero, sigan a Dios. Y que por esta razón Elías recibe una amenaza, Elías corre, huye de ese lugar, después de haber matado 850 profetas de Baal, después de que descendiera fuego del cielo, este hombre se sintió cansado, frustrado, de tal manera que deseó morirse. O sea que es válido que usted se canse, es válido que usted diga, bueno, es que ya no puedo más. Mire, hasta es válido entender que usted quiera abandonar la posición. Pero lo importante es que como fue Dios quien te llamó, como fue el Señor quien te dio una asignación, Él es el que va a estar a tu lado para que tú puedas recobrar la fuerza. Recuerden lo que dicen las escrituras en el libro de Isaías 40. En el libro de Isaías 40, desde el 29 en adelante, cuando dice que, que Él le da fuerza al cansado, que Él es el que va a multiplicar la fuerza del que no tiene ninguna. Que aunque los jóvenes y los muchachos se fatiguen y se cansen, el que espera en Jehová levantará nueva fuerza y levantará a las alas como las águilas. Es Él el que nos va a restaurar. Elías deseaba morir. Y la Biblia dice que mientras Elías deseaba morir, la Biblia nos enseña que Dios le envía un ángel. Y que este ángel, mientras Elías se metió debajo del enebro a dormirse para morir, porque era lo que él deseaba, ya Elías no quería ya cumplir con la asignación. Elías ya no quería cumplir con el llamado. ¿Usted se imagina el estado y el colapso emocional del profeta Elías, que estaba pidiendo fin a su llamado? Estaba pidiendo fin a la asignación que Dios le había entregado. Usted se imagina lo que él estaba viviendo, que decía mejor, pues es mejor que
que me quites esta asignación. Y para quitarme la asignación, yo tengo que morir. Yo necesito una intervención de parte de Dios. Yo no sé si usted necesita esa intervención de parte del Señor, pero a mí me enseña la Biblia de que este profeta Elías, en el versículo 4 dice la Biblia, y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías sabía que si no iba a cumplir la asignación, si no iba a cumplir el llamado, que no tenía la fuerza para hacerlo, prefería mejor morir. Él sabía que al no cumplir el llamado, era mejor que Dios le quitara la vida. Mas dice las escrituras que él se echó y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Sabe que en esos momentos de debilidad en tu vida, en donde quizás no puedes con lo que estás cargando, con esa carga que te ha tocado llevar, en ese momento Dios envía un ángel para que te toque. El ángel dice en la Biblia que lo tocó y le dijo, levántate, levántate y come. Dice la Biblia que entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Sabe, Dios sabía que Elías necesitaba un descanso. Dios sabía que Elías necesitaba descansar para que pudiera retomar su llamado. Y dice en las escrituras que el ángel lo volvió por segunda vez a llamar. Lo volvió a tocar y le dijo lo mismo, levántate y come. Pero después le dice, porque largo camino te resta. En otras palabras le estaba diciendo, toma fuerza, Elías, recupera la fuerza. No es tiempo de morir, es tiempo de recuperar lo que estás perdiendo. Es tiempo de que Dios multiplique la fuerza que no tiene ninguna. Hay gente que está peleando por su propia fuerza y está agotada, está frustrada, está cansada y sigue peleando. ¿Y sabe lo que Dios está esperando? Que se te acaben la fuerza. Dios está esperando que se te acaben la fuerza porque es la única manera de Él fortalecerte, de Él multiplicar lo que ya no tienes. Dios está esperando que tú digas, ya yo no puedo más. ¿Sabe? En otras palabras, lo que Elías le estaba diciendo, ya yo no puedo más, de tal manera que deseo morir, ya no puedo más. Y Dios lo que le estaba diciendo a Elías, tú lo que necesitas es recuperarte. Tú lo que necesitas es descansar. Te voy a dejar descansar, te voy a dejar dormir, pero te tienes que levantar, porque el largo camino te resta por recorrer. Hay gente que cree que ya se terminó la asignación, que ya se le terminó el llamado. Hay gente que dice, bueno, yo creo que es mejor quedarme sentada, yo creo que es mejor, dejo de ser pastora, dejo de ser profeta, yo voy a dejar de ser maestro, yo voy a dejar de ser evangelista, yo voy a dejar de ser servidora, yo voy a dejar de ser intercesora porque quien me está rodeando me tiene frustrado, estoy cansado, no me entienden. Pues el Señor te está diciendo, vas a descansar, te vas a alimentar con el alimento que yo te voy a dar, pero te tienes que levantar, tienes que accionar. Largo camino te resta por recorrer. Y a este hombre cansado, a este hombre frustrado, después que le entrega a Dios la asignación, después que habla con Dios en el monte, después que Dios se le presenta como un silbido apacible, como un viento apacible, le dice, ve y regresa. Ve y regresa, no vas a estar solo, Elías. Yo te voy a colocar un Eliseo que te atienda, un Eliseo que no solamente que te atienda, que te entienda también. Un Eliseo que esté dispuesto a caminar contigo hasta en el momento que voy a arrebatarte de este mundo. Y muchas veces nos sentimos frustrados, solos, cansados. Pero déjame decirte algo, Dios te está preparando a un Eliseo. Un Eliseo que no estaba buscando promoción, un Eliseo que él no se estaba, él no se estaba promocionando para que lo eligieran a él, no estaba haciendo bulla. Eliseo estaba trabajando aparte. Eliseo estaba trabajando en la asignación
que a él le tocó trabajar. Dice la Biblia que estaba en la yunta de 12 bueyes y la última yunta era la de él. Él estaba arando, él estaba trabajando la tierra. Él no estaba haciendo ruido, él no estaba levantando la mano para que lo tomaran a él como el líder. Es Dios quien llama. Y muchas veces nosotros nos frustramos porque elegimos a personas por sus capacidades, por cómo se desenvuelven, pero es Dios el quien nos debe decir y nosotros tenemos que entender que es Dios el quien elige al equipo, a las personas que deberían estar a nuestro alrededor. Es el mismo Dios hablando ministerialmente. Es el mismo Dios y muchas veces por elegir nosotros nos frustramos, nos cansamos y nos pasa como Elías. Y no solamente como Elías, es que la Biblia es tan tremenda porque en el libro de Números, en el capítulo 11, y quiero que me acompañen allí en el libro de Números capítulo 11, en donde en el versículo 10 dice la Biblia que Moisés oyendo lo que estaba pasando en el pueblo, Moisés también deseó morirse. Moisés también le dijo a Dios, quítame la vida. Moisés estaba frustrado, estaba cansado, porque la gente que estaba alrededor era gente rebelde, era gente que murmuraba, era gente malagradecida, gente que ni amaba a Dios, ni mucho menos iba a amar al líder. La Biblia dice en el versículo 10 del capítulo 11 del libro de Números, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Sabe? Moisés, después que él le había hablado al Señor en el libro de Éxodo, que no lo sacara de ahí, que si había hallado gracia en sus ojos, si él no iba, él no se iba a mover. Si tú no estás conmigo, yo no me muevo. Ahora viene Moisés frustrado, cansado. Le dice a Dios, ¿por qué pusiste estas cargas de un pueblo que yo lo llamé, que yo lo escogí, lo pusiste encima de mí? Si usted lee el versículo 11, Moisés le dijo a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Sabe? Moisés ya estaba cansado y no de Dios, estaba cansado de esta gente en el cual Dios lo había asignado como libertador y guía a un pueblo que solamente murmuraba, un pueblo que solamente desconocía el llamado que Dios le había hecho a Moisés. Concebí yo, le dice Dios, Moisés a Dios, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a todos? Moisés le estaba diciendo a Dios, me diste una asignación y es llevar a este pueblo y ya para mí es una carga. Ya estoy frustrado, ya me estoy cansando de un pueblo que pide agua, un pueblo que pide alimento, un pueblo que ahora está pidiendo carne y yo me estoy frustrando. Estoy cansado de un pueblo que no me ayuda. Y dice la Biblia en el versículo 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para darle a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me ha pesado en demasía. Ya Moisés se sentía sin fuerza. Recuerden que en el libro de Éxodo, en el capítulo 18, su suegro Jetro le había dicho a Moisés, Moisés, te vas a cansar. Moisés, esta asignación que tú tienes de servirle al pueblo todo el día, de estar pendiente de todo, de estar pendiente de lo mínimo y de estar pendiente de lo fácil, de estar pendiente de lo difícil, que todos los asuntos, todos los problemas te lo llevan a ti, que no tienes a nadie quien te ayude, Moisés, te vas a cansar. Asigna gente según sus capacidades, pero Moisés hizo caso omiso. Pero ahora Moisés se cansó.
Ahora en el libro de Números, capítulo 11, Moisés se cansó de un pueblo rebelde, de un pueblo que no acataba, de un pueblo que no quería avanzar, un pueblo que no quería cumplir con sus asignaciones, un pueblo que todas las responsabilidades se las querían lanzar a Moisés. Pero dice la Biblia en el versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Wow. Qué tremendo cuando un hombre, una mujer de Dios llega al límite. Llega al límite y dice, Señor, ya yo no puedo más, o sea, dame la muerte. Así como hizo Elías, también lo hizo Moisés. Dame muerte, porque es que ya no puedo con este pueblo. Yo te ruego que me des muerte. Y si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Señor, permíteme morir. Permíteme morir porque yo no aguanto más esta situación, esta frustración. Yo no aguanto más con todo esto. Más en el versículo 16. ¿Saben lo que me llama la atención? Porque es que si Dios te llamó, mira, si es a nosotros que nos dicen, y si nosotros tenemos el poder para matar a la gente, y si es a nosotros que las personas nos dicen, dame muerte porque no puedo, muchos de nosotros le damos muerte. Pero ¿saben lo que dice la Biblia en el versículo 16? Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Dios reconoció, Dios sabía lo que estaba viviendo este hombre que no se había quejado, este hombre que siguió con la carga desde Éxodo capítulo 3, que fue llamado en la zarza, que dejó su casa, dejó su esposa, sus hijos, para ir a servirle a Dios y regresar a Egipto, a buscar a un pueblo que tenía una mentalidad de esclavo, un pueblo que prefería las cadenas, la esclavitud, los azotes, que la liberación y la promesa de Dios. Y aún así Moisés pasó Éxodo, Levítico, Moisés allí con ellos hasta que llegó al libro de Números. En el libro de Números ya Moisés se cansó. Y es válido que nos cansemos. Es válido que esos hombres de Dios, que Dios le ha hecho un llamado especial, le ha dado una asignación especial para guiar a un pueblo, se canse. Recordando que somos vasos de barro y que el tesoro, el verdadero tesoro que Dios está por dentro. Pero seguimos siendo vasos de barro. Y como dice el apóstol Pablo, no desmayemos, aunque nuestro cuerpo exterior se esté desgastando, aunque estemos cansados y frustrados, aunque ya no podemos avanzar más, aunque nos sintamos solos, como dijo el apóstol Pablo, en mi primera defensa nadie estuvo conmigo, todos me abandonaron. Aunque nos sintamos así, aunque queremos ver a ver en quién apoyarnos para que nos ayude a extender el reino y no consigamos a nadie, vamos a donde está Dios. ¿Saben qué me llama la atención? Porque es que Moisés y Elías, estos dos personajes, fueron donde estaba Dios, a hablar con él, a decirle, me cansé, a decirle, estoy frustrada, estoy cansada, me das estrategia, coloco las estrategias, no hay, no hay éxito, me haces llamado, me dices que escoja, que busque gente, y no hay. ¿Sabe? En las escrituras también está un hombre, un profeta, llamado Jeremías, que él también se cansó. De tal manera que dice la Biblia que este hombre Jeremías dijo que no iba a hablar más la palabra. Este hombre que había sido llamado desde el vientre de la madre, este hombre que el mismo Dios le dijo, mira que te he puesto mis palabras en tu boca. Este hombre que el Señor le dijo, vas a ser como martillo fortificado,
vas a reparar portillo, vas a desarraigar, vas a sembrar. Este hombre un día se cansó porque él decía, yo doy la palabra, tú me das la palabra, yo la entrego, pero la gente no cree, la gente no se convierte. Y es tan frustrante cuando usted y yo estamos trabajando en pro a avanzar el reino, a la liberación de las personas, pero la gente no cree, la gente no quiere. Y así se sentía Jeremías en el capítulo 20. Jeremías dice la Biblia, versículo 7 en adelante, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí, porque cuántas veces hablo, doy voces, gritos, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Sabe lo que estaba diciendo Jeremías? Es que no puedo escapar de mi llamado. Estoy frustrado, estoy cansado. Pero ¿saben lo que hizo Dios con Jeremías? Porque es que a Elías le dio alimento y lo dejó descansar. A Moisés le dijo, búscame 70 varones, 70 ancianos, aquellos que tú sabes, porque aquellos que tú conoces, dice la Biblia. Búscame a ellos, que yo les voy a entregar, les voy a dar a ellos, cuando yo hable contigo, mientras estoy hablando contigo, de lo que he depositado en ti, se lo voy a entregar a los demás. ¿Saben? Los 70 ancianos tampoco se estaban promocionando. Los 70 ancianos no estaban diciendo, no, trabaja solamente conmigo, Moisés. No, es Dios es el que llamó. Dios fue el que le dijo a Moisés, yo necesito que vayas y me buscas a 70 ancianos, a aquellos que tú sabes. No los que se van solamente a trabajar por una semana y 2 semanas y después se apagan. No, búscame aquellos que están trabajando, aquellos que están en el anonimato, aquellos que no les gusta figurar. Búscame a ellos, porque yo les voy a depositar en ellos, voy a depositar lo que hay de ti. Esa porción, esa unción que hay en ti, esa gracia la voy a depositar en ellos. Pero a Jeremías lo seduce, a Jeremías lo enamora. A Jeremías le dice, bueno, yo te tengo que enamorar. Por eso es que Jeremías dice, me sedujiste, me enamoraste, fuiste más fuerte que yo. Y cuando Jeremías habla y dice, yo no quería hablar más de ti, yo no quería hablar más tu palabra, pero había algo en mi corazón. Y había ese fuego en mi corazón que ardía, ese fuego que yo no puedo apagar. Y dice la Biblia, ese fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlos y no pude. Porque el fuego de Dios va a estar en cada uno de nosotros. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a Timoteo, porque quizás Timoteo también estaba pasando un momento en dificultad en su pastorado, de tal manera que el apóstol Pablo tiene que escribirle una carta y decirle a Timoteo, Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti, aquella que fue dada a través de la imposición de mis manos. Porque es que Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio, Timoteo. Timoteo estaba viviendo un tiempo, una etapa en su vida pastoral. En ese proceso estaba viviendo una etapa en la cual el fuego de Dios que estaba en él estaba menguando. Y por eso es que el apóstol Pablo dijo, tienes que avivar el fuego. Quizás estás frustrado, tú te sientes frustrado, te sientes frustrada, quizás dices que ya no puedes más, pero déjame decirte, Dios está allí para enamorarte, para alimentarte, para entregarte gente que trabaje contigo. Quizás te has identificado con un Elías, pero Dios te está diciendo, aunque desees quedarte dormido, aunque desees descansar, estás cansado, bueno, es tiempo de descansa, pero te tienes que levantar. Después tienes que accionar. El mismo Dios en el capítulo 18 del libro de Jeremías, quizás en qué posición estaba Jeremías, que Dios le habla y le dice, levántate y ponte sobre tus pies y ve a la casa del alfarero, porque es allí donde yo te voy a hablar. No te voy a hablar aquí, yo no te voy a revelar la palabra aquí donde tú estás, te voy a revelar la palabra en casa del alfarero. Desciende a casa del alfarero, porque allá es que vas a escuchar mi palabra. Y la Biblia dice que cuando Jeremías entra al alfarero, estaba trabajando en la rueda y estaba trabajando un barro, haciendo una vasija. La Biblia dice que cada vez que la vasija se echaba a perder en las manos del alfarero, él hacía otra conforme a como él la quería. Y Dios le dijo, yo no haré lo mismo con el pueblo, Jeremías.
Yo puedo hacer lo mismo. Se rompen, se frustran y yo lo hago y yo los reconstruyo. Se partieron en 1000 pedazos, yo los reconstruyo, pero tienen que venir a mí. Y esto es lo que hombres y mujeres de Dios iban al Señor a decirle, ¿sabes qué? Estoy mal. Tú conoces, tú que escudriñas los corazones, tú que sabes cómo soy yo. Ya yo no, contigo yo no puedo estar con careta, contigo yo no puedo estar diciendo que estoy bien, estoy mal y deseo morirme, como dijo Moisés, estoy mal y quítame la vida, como dijo Elías, quítame la vida. No quiero hablar más, estoy frustrado, como dijo Jeremías. Pero en los tres estuvo el Señor. En los tres estuvo Dios. Y Dios está contigo también. Recuerden que somos vasos de barro, aunque tengamos un gran tesoro por dentro. Aunque, aunque sabemos que Dios nos hizo un llamado. Dios nos hizo un llamado, pero muchas veces llegamos al límite. Y es válido ir a Dios, Señor, ya llegué al límite. ¿Saben qué? A mí me llama la atención porque es que Dios no lo reprendió. Dios no reprendió a Elías. Dios le dijo a Elías, Elías, ¿sabes qué, Elías? Yo tengo 7000 hombres que no han bajado, no han doblado sus rodillas ante Baal. Y ve a ungir a Eliseo en tu lugar. Moisés, baja y ve a buscar a 70 ancianos para que te ayuden. Es verdad, Moisés, esta carga es fuerte. Este pueblo es duro de servir. Este pueblo no tiene misericordia contigo, Moisés. No te atiende. Este pueblo no está pendiente de ti solamente para murmurar y para criticarte. Estás cansado, Moisés. Pero yo te voy a buscar a 70 que trabajen contigo. Y de lo que tú tienes, ¿sabes lo que significa eso? De lo que tú tienes, se lo voy a dar a los demás. Es compartir el mismo llamado para que puedan entender. Porque la frustración para hombres y mujeres de Dios vienen es cuando los que están alrededor de nosotros no entienden la asignación, no entienden el llamado. Y lo que se levantan es para atacar, para murmurar. Y por eso es que Dios le dice, yo te voy a entregar a 70, el cual mientras hablo contigo, voy a sacar de ti y se los voy a entregar a ellos. Por eso es que el mismo Jesús le habla al Señor, dice, Señor, lo que está en mí, ponlo en ellos, en los discípulos. Saben, Jesús también estaba cansado. Jesús se sintió frustrado. Jesús se sintió, dice la Biblia, que tenía tristeza y su alma estaba triste. Y dice en las Escrituras, en el capítulo 22 del libro de Lucas, la Biblia dice en el versículo 43, cuando Jesús estaba en Getsemaní, recuerden que Getsemaní significa piedra de prensar la aceituna, donde te aplasta Dios la voluntad, porque allí estaba siendo aplastada la voluntad de Cristo, porque en la voluntad de Cristo era, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Mas Jesús sabía que se tenía que cumplir la voluntad de Dios. Por eso él dijo, pero que se cumpla la tuya. Pero mi voluntad es que esta copa se pase. Señor, no habrá otra cosa que hacer. Yo necesito que me diga si no habrá otra cosa que hacer. La Biblia dice en el versículo 43 que Dios tuvo que enviar un ángel. Dice, y se apareció un ángel para fortalecerlo. O sea que es válido que tú te sientas triste, afligida, sin fuerza. Es válido que tú no tengas fuerza, que estés en el suelo, aunque seas un líder, un ministro. Jesús se sintió sin fuerza y Dios tuvo que enviar un ángel para fortalecerlo. Elías se sintió morir y Dios tuvo que enviar un ángel para darle comida, para levantarlo y decirle, ahora come, fortalécete, descansa. Elías, descansa, es tiempo de un descanso, pero después te tienes que levantar para cumplir la asignación. Moisés, no es tiempo de lanzar la vara. Moisés, no es tiempo de lanzar la túnica. No es tiempo de lanzar el ministerio, de abandonar el ministerio, Moisés. No es tiempo. Lo que tú necesitas es gente a tu alrededor que te ayude. Pero esta gente tiene que tener una porción tuya. Y es Dios quien puede sacar esa porción. No lo puedes forzar. Tú no puedes forzar a la gente alrededor a ser como tú. Es el mismo, dice, cuando hable contigo, soy yo el que voy a sacar de ti y voy a poner sobre ellos. Porque el que nosotros queramos hacerlo nos va a tener frustración.
Jeremías, Jeremías dijo, ya yo no te predico más. Porque tú me dices, ve a hablarle al pueblo, pero el pueblo no atiende, no te predico más. Y Dios le dijo, te tengo que volver a enamorar. Tengo que hacer que arda lo que yo deposité en ti. Ese fuego, ese fuego que dijo Jeremías, quise sufrirlo, pero yo no pude porque era algo en mi corazón. Recuerdo lo que pasó también en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas, aquellos que iban camino de Maús, que ellos pudieron decir, y no ardía nuestro corazón cuando este hombre hablaba, no ardía nuestro corazón, y cuando partió el pan, no ardía nuestro corazón, y ellos tuvieron que regresarse, estaban en Maús y tuvieron que regresarse a Jerusalén, porque era en Jerusalén donde Jesús quería darle el cumplimiento de la promesa. No se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos por el poder de lo alto. Los mismos discípulos estaban cansados, frustrados, asustados, se escondieron, le habían matado a su líder. Y ellos se escondieron y en el capítulo 20 dice la Biblia, puerta cerrada, Jesús se le aparece. Y les dice, tengan paz, porque hay gente que nos ha robado la paz. Y la Biblia dice, si usted entra en una casa, en un lugar, y hay alguien que le robó la paz, usted puede tomar otra vez la paz. Por eso es que la Biblia dice que Jesús le dice a los discípulos, tengan paz, no tengan miedo. Yo estoy aquí. Y como mi padre me envió, también os voy a enviar a ustedes. Y volvió a repetir, tengan paz, porque estaban atribulados, estaban cansados. Por eso que Isaías dijo, en vano he trabajado al Señor, en vano lo he hecho, pero a mí la Biblia me enseña en el capítulo, en segunda de Corintios, en el primera de Corintios, en el capítulo 15, en el versículo 58, la Biblia me enseña una gran verdad allí en primera de Corintios. Dice la Biblia, así que hermanos míos amados, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Sabes? No es en vano que usted y yo trabajemos. A que nos cansamos, nos podemos cansar. Que estemos frustrados, que estemos angustiados, que estemos sin fuerza, que estemos solos, que nos sintamos solos. Eso es válido. Pero el consejo de este día es ir a Dios. Ir a Dios y a decirle, Señor, ya yo no puedo más. Tantas cargas. Moisés le dijo a Dios, yo no engendré este pueblo, ni lo concebí. Me lo diste a mí, me diste una asignación que hoy me pesa. Es tanta la carga que tengo. Y Dios quizás estaba esperando que Moisés terminara de hablar para él decir, bueno, Moisés, busca 70 hombres. Dios está esperando que ya tú dejes de hablar, que dejes de quejarte para decirte, bueno, esta es la solución. Pero no podemos abandonar el llamado. Quizás entraste a esta llamada y estás diciendo, pues, ya yo no puedo seguir más, ya como que me quedo en el lugar donde estoy, voy a abandonar, no me voy a congregar, ya no quiero el llamado, estoy frustrada, estoy frustrado. Pero el Señor te está diciendo en este día, el primer paso que tienes que hacer es ir a mí y reconocer cómo te estás sintiendo. Y soy yo, dice Dios, que es quien te va a dar a ti la solución. Soy yo el que te voy a decir, descansa, levántate, come, porque el largo camino te resta. Soy yo el que te voy a decir, escoge a las personas que van a trabajar contigo. Soy yo el que te voy a enamorar. Saben, muchos de nosotros necesitamos que Dios nos enamore otra vez. Por eso es que en Apocalipsis dice, yo tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Que Dios nos vuelva a enamorar. Que nos seduzca de tal manera que el fuego que esté dentro de nosotros, ese tesoro en vaso de barro, no nos deje abandonar el llamado. Que nos podamos levantar del lugar donde caímos. Que Dios envíe ángeles como envió a Jesús para fortalecernos. Que recordemos que trabajarle a Dios no es en vano.
que recordemos que Dios escucha. La Biblia dice en el libro de Malaquías, en el capítulo 3, en el versículo 13, que Dios estaba escuchando a un pueblo que se estaba quejando de trabajarle a Dios. Y dice la Biblia, y Dios los escuchó. ¿Saben qué es tremendo? Que Dios esté escuchando tu queja y que quien te frustra son las personas que están a tu alrededor, la situación que tú puedas estar viviendo y que eso te quiera llevar a ti a abandonar lo que Dios te entregó. Que eso te quiera llevar a ti a dejar de hacer lo que Dios dijo que hiciera. La Biblia dice en el capítulo 3 de Malaquías 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste que hemos hablado contra ti. Versículo 14, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria. Que las memorias que escriba el Señor de ti no sean, no sean las quejas del llamado que Dios te entregó. La gente a tu alrededor va a hacer que te aflija, va a hacer que te frustre, va a hacer que quieras abandonar aquello que el Señor te entregó. La solución no es abandonar, la solución es ir a donde está Dios y decir yo no puedo. Yo no sé si tú eres un Moisés, un Elías, un Jeremías, un Isaías o hasta el mismo Cristo que se cansó, que necesitaba que alguien lo fortaleciera y que sabía que allí en ese lugar del Getsemaní estaba él solo con Dios hablando, y por eso que Dios tuvo que enviarle un ángel, porque más adelante estaban tres que estaban no estaban intercediendo, estaban dormidos, ¿sabe? Y aún así cuando Jesús se levantó de allí, levantó a los tres para decirles en otras palabras, levántense porque yo tengo que cumplir mi asignación, porque el que me entrega se está acercando. La asignación del Señor. Usted, Dios lo llamó desde antes de formarse en el vientre de su madre. ¿Y cómo es eso que va a abandonar su asignación? ¿Cómo es eso que por la aflicción, por lo que está viendo, por el abandono, por los demás, usted deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer? Necesitamos encontrarnos con Dios. Que tú que estás allí y puedas hablar con el Señor y tienes la oportunidad de hablar con Dios, puedas ir al Señor y a decirle, Señor, yo no puedo más. Yo estoy como Elías, necesito descansar. Necesito descansar, pero que estés allí tú para fortalecerme, para alimentarme. Quizás estoy como Moisés, que no me quejaba, no murmuraba, no hablaba. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso en la tierra. Pero llegó un día en el que se cansó y fue a Dios. ¿Sabe? No fue a la gente a decirle, fue a Dios y a decirle, ¿sabes qué? Estoy cansado. Yo no puedo con esto que tengo sobre mis hombros. Quizás, quizás hoy estás llevando una carga que no puedes. Recuerde lo que dice la Escritura, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Si hay algo en ti que se ha enfriado, ve a Dios para que Él te enamore otra vez. Que esa pasión, ese amor, ese ardor del fuego del Espíritu que está dentro de ti, vuelva a renacer. Aviva el fuego del don de Dios. Déjate seducir. ¿Estás cansado? Sí. La armadura está desgastada. Sí. ¿Estás frustrado? Sí. Pero ve a Dios. Ve a Dios. Él te va a multiplicar la fuerza cuando hoy no tienes ninguna. Recordando que trabajarle a Dios no es en vano. No te afanes como Marta. Afanada y turbada estaba con muchas cosas. Recuerda que servirle a Dios, no importa el lugar donde Dios te haya colocado,
o la asignación que te hayan entregado, sino el corazón dispuesto que tú tengas para servirle a Él donde Él te necesite. Isaías, allí en el capítulo 49, después que habló de la frustración que él sentía, en ese mismo versículo 4, cerrando con esto, cuando Isaías dijo, pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Hay un punto y coma y vuelve otro pero. Y dice, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. No esperes recompensa de hombre y presenta tu causa delante de Jehová, esperando que esta enseñanza haya sido de bendición para tu vida, como lo fue para la mía. Que recuerdes que Cristo te ama y tu pastora también. Bendiciones.